profes. No estás como anfitriona, porque ellos ya están. ¿Me escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, profesor, escuchamos bien. Bueno, fenómeno. Sí, se lo escucha, profesor. Bueno, muy bien. Empezamos entonces. En principio, buenas tardes a todas y a todos. Lo que quería hacer al comenzar es un recordatorio muy breve a la fecha de mañana. Mañana es un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que para nosotros es un hito importante, por supuesto, es fundacional en nuestra historia, que fue realizado por hombres de carne y hueso como nosotros. De algunos conocemos sus nombres, fueron generalmente los que dirigieron el proceso revolucionario. Conocemos también el nombre de algunos traidores. Y lo que no conocemos son los nombres de todos aquellos seres anónimos que hacen la historia. Porque nosotros también hacemos la historia. No es que la hacen únicamente los dirigentes, digamos, los que a veces vemos como héroes a través de la historia, sino también el hombre común aportando muchas veces su vida. Y lo que podemos señalar es que frente a algunas explicaciones que algunos dieron desde la derecha argentina, señalando cómo se habrán sentido preocupados aquellos hombres por romper la dependencia con España, vamos a decir que no había tal preocupación. La pudo haber en algunos sectores que respondían, sí, a los intereses de la monarquía, pero no la había en todos aquellos que verdaderamente llevaron el proceso adelante, que sabían lo que querían, que tenían claras sus ideas y que incluso algo que nosotros sostenemos ahora como algo normal, por lo menos en algún sector, cuando decimos que si América Latina no se une, evidentemente no tiene futuro. Ningún país independientemente puede conseguir un proceso de independencia definitiva de los sectores imperiales. Lo que esto nos parece más o menos normal, ellos ya en ese momento lo concebían. Y esto nosotros, a través de las clases, o mejor dicho, de los encuentros que vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir viendo, ¿no? Bolívar, Martí, San Martín, todos aquellos que sabían perfectamente la necesidad de la unidad de Latinoamérica. Entonces vaya nuestro homenaje a esos hombres que dieron muchas veces su vida, como le sucedió a Mariano Moreno, o los que murieron en total pobreza, como Belgrano, uno de los hombres ninguneados de nuestra historia. Vaya nuestro homenaje, y el mejor homenaje que nosotros podemos rendir es no solo el recordatorio de palabras, sino el homenaje se rinde a través de actitudes frente a la vida. Y esas actitudes frente a la vida, si nosotros queremos reconocer a aquellos hombres, tiene que ser la del compromiso y la de poder poner el cuerpo también y el conocimiento para conseguir la unidad de esa patria grande.
Bueno, dicho esto, si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre esta introducción o hacer un comentario, escucho y después comenzamos con los temas que quiero desarrollar. Hay un par Sí, de hay manitos varios que levantadas. tienen la mano ¿Quieren que le levantada. demos la palabra? Sí, sí. Yo Unidad digo, si hay 24. algunas preguntas referidas a este tema o algún comentario, Preguntas ¿no? referidas a este tema. Chicos de unidad 24, habiliten el micrófono. Hola, buen día. Buen día. Somos de la unidad 24 y lo que habíamos desarrollado era el punto 1, que es la consideración general, el origen de la idea de superioridad y el, con respecto al origen de la idea de superioridad, básicamente lo que analizamos es que esa superioridad ellos lo analizan tema racial, por ser blancos y tener la capacidad de poder manejar a la gente que era indígena o carecía de conocimientos básicos como los habían venido de España en ese momento, en los 92, junto a Colón, donde básicamente se basaban en historiadores, científicos, entonces consideraron que era una raza superior. Y de ahí ellos querían hacer una expansión, y obviamente más allá de la colonización y tratar de expandirse como naciones o como imperios, lo que querían es buscar un rédito que era el oro y todo lo que podían llegar a considerar algo para seguir sumando, ¿no? Para el poder. Y con respecto a lo que vendría a ser el destino manifiesto, hemos también llegado a la conclusión de que, bueno, que Estados Unidos, como imperio, digamos, en ese momento, o como ciudad que se va a expandir, que fue integrado primeramente por protestantes y puritanos, llegaron de Inglaterra y de Escocia, eh, lo llamaron a la tierra o este lugar, ¿no? Eh, como una tierra que era escogida, y como pueblo se autodenominaron que era un pueblo escogido, como se ponían a la altura de Israel, y que ellos estaban apoyados por Dios. De hecho, hay un cuadro que lo hizo John Goss alrededor de 1871, donde hace una visión alegórica de una imagen de una mujer de tipo angelical llamada Columbia, que llevaba en sus manos un libro con el conocimiento y demás cosas, ¿no? Como algo superior. Y en el cuadro también se puede apreciar gente huyendo hacia el oeste, que ellos entienden que se iban escondiendo de la capacidad o esa superioridad que ellos tenían. Todo esto tiene también que ver con lo que dice en el punto 2, donde dice la superioridad y también y la expansión territorial. ¿Sí? Tenés que poner presente acá, mira. Bueno, Chao. con respecto a eso, la idea de superioridad, Lo mandé comunidad. estamos ahondando en el tema, y tiene que ver con un tema también psicológico, más que nada. O sea, una creencia o una ideología que a ellos los llevaba a creer que eran superiores, que hasta el día de hoy lo podemos básicamente
los Estados Unidos. Quiero eliminarlo para poner otra cuenta, boludo. Y también he desarrollado que la curia en ese momento era quienes apoyaban a los y los magnates de ese momento era lo que pudieron hacer que Colón se expanda y pueda venir a el continente que en realidad dijeron que venían a la India, pero se encontraron con un continente nuevo. A ver. Hola, ¿me escucha bien? Sí, se entrecorta a veces, pero se escucha. De todos modos, yo estoy verdaderamente contento que ustedes se hayan preocupado por ir leyendo sobre los temas que estamos proponiendo. Yo tengo casualmente preparada para hoy lecturas para ir confirmando muchas de las cosas que usted estuvo diciendo. Y me parecen importantes, ¿no? Porque tienen que ver con ese concepto de superioridad, incluso relacionado con la política actual. A eso me voy a referir hoy, ¿no? Entre otras cosas. Sí. Con muchos ejemplos que doy. Yo voy a buscar lecturas, tengo, ¿no?, preparadas lecturas que avalen esto, porque fíjense, si la clase la da, y hay que ser en esto muy honesto, si la clase la da Felipe Piña tiene una autoridad en función de su desarrollo, de sus investigaciones, etcétera, que más o menos explicando es como aceptada la situación en estas condiciones. En cambio, si lo doy yo, tengo que buscar los fundamentos, entonces lo que he preparado es bastante material para que muestren un poco todo lo que usted estaba señalando respecto a esa idea de superioridad que es el arranque y son los puntos fundacionales, y ahí vamos a ver tres elementos importantes. Así que yo tengo para desarrollar todo eso que ustedes están planteando. De todos modos, me parece, estoy muy contento que ustedes se preocupen o se hayan preocupado por buscar sobre el tema, interiorizarse, investigar, leer, ¿no? Así que me agradezco. Si me permite, sí. Le hago, si me permite, también Alfred Adler en 1870 y fallece en 1977, creó mucho más abarcativa, pero en el plano psicológico o dentro de la medicina, de lo que era la superioridad. Es decir, que es un complejo de inferioridad, todo lo contrario. Es decir, que el temor de ellos, ya sea por la escasez o por todo lo que ellos querían hacer, es la controversia del subconsciente en la parte de que ellos creían que en algún momento podrían llegar a tener escasez o podían ser violentados por otros ejércitos. Incluso Inglaterra lo que hizo es utilizar los piratas para las conquistas, que eso demuestra el gran temor que tenían para cualquier tipo de persona o de ejército para lograr las conquistas. Es decir, que en realidad había un temor psicológico, y hay puntos esenciales que nos llaman la atención, ¿no? Porque dice que está basado en la megalomanía, en la vanidad, en la soberbia, en el egoísmo, en la ira. Y ese es el complejo de inferioridad, que pareciera que cuando hablamos de la superioridad estamos hablando de todo lo contrario. Sin embargo, idea de superioridad es todo lo contrario. Eso es lo que dice Helder, ¿no? Y estaba asociado con él arranca siendo escritor, después lo que hace es meterse en la medicina como oftalmólogo, y después termina incurriendo en la parte de la psiquiatría.
Y él genera la primera idea de lo que quiere decir la neurosis. Es decir, que tenemos también una base fundamental de la historia que se puede basar en la parte médica o psicológica, psiquiátrica, ¿no? de todo esto, del por qué. Porque hoy si podemos analizar lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que sigue pasando, que la mayoría pasa por las diferentes etnias que hay con respecto al cristianismo. Es decir, cuando emigraron los primeros ingleses y escoceses, eran protestantes, o sea que estaban en contra de lo que vendría a ser el catolicismo. Y los puritanos, que eran como los escribas en el tiempo de lo que era Israel, la tribu de Judá, donde ellos querían formar otras ideas. Y hoy sabemos que Estados Unidos es la cuna de un montón de diferencias evangélicas o cristianas, y ellos tienen como base fundamental, porque ya después no pasa solamente por algo alegórico, sino pasa por algo que tiene que ver con una ideología, dice. Esta mujer Columbia, que era la base de ese ángel que viajaba en el cuadro alegórico, después se fue suplementando en el 1920 con la Estatua de la Libertad. Es decir, que fue mutando, pero sin embargo podemos analizar de que hasta el día de hoy esa superioridad, esa idea loca, si me permite, ¿no?, de Estados Unidos, de estar por encima de todo, porque siempre en la Argentina somos críticos de... ¿Y por qué? Porque siempre se meten en otros países, en guerras, o quieren hacer justicia, pero porque hay esa ideología detrás de todo eso que tiene que ver con lo que estamos hablando, principios de lo que vendría a ser la colonización. Cuando se empezó a colonizar, estos colonos tenían esa idea, y hasta el día de hoy tenemos esa idea de ellos mismos, como algo propio de que ellos son parte de la justicia, como justicia divina aparte de ellos. Ellos creen que son justicia divina. Bueno, a ver, si querés ir cerrando, si le damos la palabra al profe, y hay más chicos que también levantaron la mano. La verdad que muy interesante todo lo que explicaste. ¿Querés decir algo más para cerrar la idea o le damos la palabra a alguien más? No, quería cerrar con el punto 2, casi vendría a ser lo mismo. Entre el punto 1 y el 2 no hay mucha diferencia. Es algo capcioso, pero bueno, muy lindo, de que podemos entender de que, ya le digo, el punto dice... Las ideas de superioridad, bueno, que ya lo dijimos, ¿no? Y la expansión territorial. La expansión territorial obviamente tenía que ver con el tema de acreditar más lugares para poder enriquecerse más. Así que bueno, eso abarca los dos puntos, y bueno, la próxima vamos a ir trabajando sobre el punto 3 y el punto 4, para tener un poquito más de conocimiento y de poder abarcar más el tema y ir cerrando todos los puntos. Bueno, muchas gracias, chicos. Profe, ¿por dónde quiere seguir? ¿Seguimos? ¿Sigue usted? Yo lo que diría, que nadie se ofenda, a mí me parece extraordinario ver la preocupación, es decir, a mí me emociona, claro, que haya un grupo que se haya dedicado a investigar, incluso si alguien quiere disentir con lo que yo voy a ir diciendo, bienvenido sea, porque no es cuestión aquí de la verdad absoluta de este lado. Pero lo que quisiera es que nos concretemos. Quiero aclarar algo también. Los puntos que están en el programa son puntos referenciales. Esto puede ir modificándose, porque yo a medida que voy leyendo, que voy armando las clases, porque aclaro que las clases las armo, las preparo, no vengo a poncho, busco el material para las lecturas. Entonces todo esto tiene que ver, por supuesto, con situaciones, incluso que algunas van apareciendo sobre la marcha. Ahora se van a dar cuenta ustedes, cuando yo empiece a desarrollar el tema de hoy, se van a dar cuenta cómo voy a tratar algunas cuestiones que tienen que ver con el hoy,
¿no? Y porque quiero que se vea cómo esa idea de la superioridad, de la idea del imperialismo, todo cómo sigue funcionando, para que nosotros entendamos el presente, si no, no nos sirve. Si no, únicamente quedamos en datos referenciales. Así que bueno, yo les agradezco mucho a los compañeros la preocupación, ¿no? Y este trabajo que se tomaron. Así que lo que quisiera es algunas preguntas o algún comentario sobre el 24 de mayo, sobre el 25 de mayo, perdón, que veo que Andrés Centurión tiene la mano levantada y que los compañeros del pabellón 9 también, y después ya continúo. Bueno, a ver, gente de la unidad 39, pabellón 9, habiliten el micrófono, le estamos dando la palabra. ¿Están ahí, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Bueno, bien. estamos en la unidad 39, pabellón 9. Hemos trabajado en conjunto y desarrollado el punto 2, justamente. La idea nuestra, además de todo lo que estamos escuchando y ser partícipes, es que sea rotativo. Somos 17 participantes y nos vamos a ir presentando de a uno a través de cada clase, ¿no? Ahí le voy a estar presentando a Mariano, que es el que va justamente a hablar sobre el punto 2. Hola, profe, buenos días y hola a Buen toda día, la ¿qué gente tal? presente. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, nosotros hicimos un resumen el día de hoy, que preparamos un trabajo en conjunto con mis compañeros basado en la historia. Cuando nosotros hablamos de, por ahí coincidimos, como dice usted, y por ahí no, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de superioridad y de expansión territorial, yo lo propuse con mis compañeros estuvieron de acuerdo en que lo basemos en la parte económica, porque la parte económica es la que domina el mundo. No sé si está de acuerdo con mi opinión, profe. Sí, por supuesto. Entonces, fundamental. ¿qué hice? Si la economía domina el mundo, agarré y escudriñamos unos libros y hay un buen resumen en uno de los libros que estuvimos, de los tantos libros que estuvimos investigando, entre 1880 y 1914, nos pareció súper interesante esa época para lo que está relacionado con los tiempos actuales. Y a mí me interesaría leerle un poco de esa parte, porque va a coincidir mucho y acompaña el comentario que usted acaba de hacer. Es lindo remover la historia, pero remover la historia con las cosas actuales que nosotros estamos viviendo. En 1880 nuestro país entró en un periodo de notable crecimiento económico. En los 20 años anteriores se había echado las bases para establecer un Estado con una infraestructura moderna y la interacción, aprovechar las oportunidades que brindaba la situación internacional y en consecuencia se tendieron ferrocarriles, telégrafos, se organizó una administración eficiente en el establecimiento de los poderes legislativos y judiciales, se creó una burocracia, un ejército nacional moderno para asegurar que todo esto funcionara. La preocupación complementaria fue instalar un puerto adecuado para comerciar con el mundo exterior a gran escala. Estos dos últimos pasos en la preparación de la nueva etapa fueron casi simultáneos. La llamada conquista del desierto, que puso a la Patagonia bajo el gobierno efectivo del Estado Nacional a costas de la liquidación de los indígenas, y la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que se convirtió en capital de la nación. Luego de un sangramiento, enfrentamiento entre tropas que respondían al presidente Avellaneda y los rebeldes de la provincia, a partir de ese momento y hasta 1914, la Argentina logrará un intenso crecimiento económico acompañado de lo social, estrechamente relacionado en condiciones establecidas por la Segunda Revolución Industrial. Entonces, ¿por qué le hice enfoque a este pie? Porque por la parte que le voy leyendo, el crecimiento económico dio expansión. Y ahora un poquitito más adelante le voy a leer, la Argentina disponía de una ventaja, la gran cantidad de tierras fértiles en La Pampa, que hoy las tenemos, profe, hoy las tenemos. Pero carecía de otros dos factores en esa época. Necesitábamos capital y mano de obra. El primero provino de Inglaterra, en forma de inversiones directas. Trajimos ferrocarriles, muelles, frigoríficos, servicios públicos,
Y bueno, las compañías británicas se encargaron de poner la plata. Y el segundo, que acá nos llamó la atención, era la espectacular llegada de inmigrantes. Yo soy hijo de italianos, y bueno, todos tenemos nuestra descendencia, ¿no? Pero en ese periodo, de los nuevos pobladores, el 46% eran italianos, el 32% españoles, y en 1914, el 30% de la población de nuestro país había nacido fuera de Argentina. Y acá donde nos llamó también la atención. Los Estados Unidos, que en ese momento también estaba afluendo, siendo una de las grandes potencias, contaba con el 13% de inmigrantes y nosotros teníamos el 30%. O sea que estábamos súper bien ubicados, ¿me entiende? En lo que era estructura y en lo que era tierra. La movilidad de la mano de obra era extrema. Los trabajadores en esa época eran contratados y despedidos. Estas eran un poco las falencias que había en esa época, estrictamente por razones económicas. Esto dio lugar a una forma curiosa de inmigrante, eran los famosos inmigrantes golondrina, que venían de Europa, trabajaban, explotaban y se llevaban la plata. También, si lo traemos a la actualidad, nos pasa en distintos puntos. ¿Está correcto la idea, cómo lo estamos mirando, profe? Bueno, yo voy a hacer algunas aclaraciones. Primero, usted dijo conquista del desierto y hay que, el otro día decíamos, y dábamos incluso ese ejemplo, la terminología impone ideas, ¿no? Forma sentido común. Entonces, en lugar de conquista del desierto, yo diría campaña contra el indígena, que es lo que realizaron Roca y compañía. Por supuesto, esa fue la época que se llama de la Argentina de las vacas de oro, ¿no? Exacto. Y el otro día, en el otro encuentro, una compañera, no sé de qué unidad, le hizo una pregunta casualmente a Felipe Piña, que la contestó respecto a esto, ¿no? Esta es la dependencia que nosotros tenemos, y yo incluso tengo un temita que ya lo adelanto. Yo iba a decir que ustedes me podían criticar diciendo, bueno, usted habla del imperialismo yanqui, pero hay otros, o hubo otros imperialismos, y muy criminales también, por supuesto. Lo que pasa es que estamos hablando en función de lo que resulta para la historia de América Latina, el problema de los norteamericanos. En esta etapa que usted está señalando, a la que ustedes se dedicaron, en esa etapa nosotros formábamos parte del imperio informal de Inglaterra, porque Inglaterra, con el desarrollo de la revolución industrial, de la segunda etapa, algunos ya hablan de segunda revolución industrial, por supuesto necesitaba inversiones en otros países para conseguir materias primas y alimentos, porque ellos eran los que, digamos, fabricaban los productos industriales que tenían el mayor valor. Entonces, la Argentina fue uno de los países bueno, entre comillas, países privilegiados, porque fue uno de los países, o el país de Latinoamérica. No se escucha, profe, nos quedamos sin audio. La mayor cantidad de inversiones. Este tema de la inmigración es extraordinario porque en el periodo hasta 1914 la cantidad de inmigrantes que hubo fue de 6 millones, que después quedaron 3 únicamente, porque muchos eran esos peones golondrinas que usted dice o que fueron a otros países. El tema es quién se benefició con eso. Y aquí, para nosotros los ingleses. Por eso los liberales dicen que esta es la época grande de la Argentina. ¿Por qué los liberales defienden esta etapa? Y porque verdaderamente allí la oligarquía argentina se conformó, los obreros vivían en condiciones terroríficas, y hay un trabajo que yo les recomiendo de Vialet Macé, al que se lo habían encargado sobre las clases trabajadoras en la Argentina, le habían encargado ese trabajo para hacer un código de trabajo. Él recorrió el país
y el informe verdaderamente es pavoroso de cómo vivían, todavía sucede ahora, fíjense cómo sería en ese momento. Entonces, esa es la etapa en que la oligarquía viajaba a Europa, muchos no llegaban a conocer sus estancias, viajaba a Europa, llevaban la vaca en el barco para darle la leche fresca a sus hijos, llegaban a donde llegaban y tiraban toda la vajilla valiosa, vajilla a veces de plata, la tiraban al mar, esto lo cuenta Felipe Piña y otros historiadores, ¿no? Y después volvían a recomprar, por supuesto, toda esa vajilla. O sea, vivían como los jeques árabes en la actualidad, dilapidaron en lugar de el latifundio, la gran extensión y la formación de esta oligarquía hizo que muy pocas familias, las famosas familias patricias, que todavía muchos nombres siguen todavía hoy, ¿no? Los Martínez de Oz, y podríamos nombrar así a muchísimos, los Álzaga, los Álzaga Unzué, en fin, podríamos hacer una mención de muchísimos. Ese es el tema. Lo que hay que ver en esa etapa, me parece bueno que ustedes se hayan preocupado por este tema, pero no correspondería tanto a lo que nosotros queremos tratar, que es circunscribirnos, y no porque sea un tema únicamente de crítica a lo mejor al imperialismo norteamericano, porque imperialistas fueron los franceses que cometieron masacres en Argelia terribles. Tanto es así que los verdaderos maestros de la tortura para los hombres que fueron torturadores aquí en el golpe de Estado cívico, clerical, militar, genocida, último que tuvimos en la Argentina, a esos e incluso a los norteamericanos los formaron aquellos militares franceses formados que hicieron las masacres y las torturas en Argelia. De ahí, o sea que no es únicamente el imperio norteamericano. Lo que ocurre es que nosotros, como no podemos tomar toda la historia, nos circunscribimos un poco a este tema. Nada más que eso. Pero bueno. Claro, profe, por eso nosotros nos enfocamos en la parte económica, justo de esa época, porque dijimos, habiendo tenido todo para tener una expansión territorial y haber estado codeándonos, como usted me acaba de explicar, con las potencias del mundo, haber tomado las resoluciones que correspondían, ¿no es cierto? Que serían seguramente de los políticos de la época, que no nos permitieron que hoy yo y usted estemos viviendo en un primer mundo. Que estamos Hola, se está cortando mucho, chicos. Ya el pro de Rivadavia. O sea que la cuestión... Y después otra cosa quiero aclarar. Cuando hablamos del imperialismo inglés o después del imperialismo norteamericano, no se da únicamente porque ellos actúan. Se da porque generan sectores dentro del país o de cada uno de los países que están en consonancia con esos intereses y entonces, por supuesto, como ellos se benefician, son corresponsables de esto. Ojo, no es que ellos vienen, dominan y se acabó el tema. Es que hay una corresponsabilidad de determinados sectores de la población, de determinados sectores del poder que se beneficiaron con ese tipo de políticas. No sé si esto se entiende, lo que quise señalar. Sí, perfectamente, lo entendemos perfectamente. Es más, extrañamos al gobierno de Perón y Eva. Usted tiene que agregar algo, si no ya pasamos a... Ya está esperando a para hablar. No, estamos muy conformes. Bueno, primero les quiero repetir que les agradezco mucho, ¿no? Que se ocupen. Andrés, no sé si... no sé a quién le van a dar la palabra. Yo digo Andrés, claro, Andrés. Hola, profe. Hola, sí, unidad 39, pabellón 9, tenía la mano levantada. Hola. Hola, sí. Unidad 39, pabellón 9.
Sí, Ahí ya habrían hablado el pabellón. recién hablamos, recién terminamos. Ah, ahí está, no le había bajado la mano, ahí está. La unidad 9. Unidad 9, Andrés. Hola, profe, ¿me escucha? Hola. Andrés. Hola, ¿me escucha? Sí, se te escucha, Andrés. Ah, creí que no podía hablar. ¿Cómo le va, profe? Bueno, primero quería saludarlo adelantado por tarde en público por su cumpleaños. Y después quería hablar un poquito de mayo, ¿no? Sí, bueno, me quedé atónito con estos compañeros que la verdad que han hecho una exposición tremenda sobre lo que es la superioridad, ¿no? Y la expansión del territorio con respecto a los temas que usted planteó en este periodo que vamos a realizar el taller. Profe, yo quería hablar un poco de lo que fue mayo, ¿no? El 25 de mayo, ya que estamos a un día de renombrar nuevamente nuestra fecha patria, ¿no? Hablar un poco de Moreno, que usted lo nombró hace un ratito, un tipo, como decía Felipe Pina, ¿no? El primer desaparecido. Personas que no nombramos mucho, ¿no? Tipos con un carácter, con un ideal de unión y de respeto por el otro, ya adelantadísimo a lo que era la época, ¿no? Por un Artigas también que siguió el proyecto de Moreno, por un San Martín que también fue quien continuó los proyectos que Moreno en algún momento se planteaba en el plan de operaciones, ¿no, Héctor? Y con respecto a la idea de superioridad y de división, eso ya viene ocurriendo desde hace muchísimos años acá en la Argentina, desde que se formó estos tipos, estos 7 locos, como lo llamaba Felipe Pigna, ¿no? Que pensaban en una unión de la América, ¿no? Y de un basta de tiranos, como quien dice en la época, profe. Nuestra Argentina siempre fue igual y no cambió. Siempre hubo tipos que lucharon por una mejor vida para nosotros, los más vulnerables. Y sin embargo, siempre hubo un central, un poder real, un poder, como usted decía, ¿no? De aquellos terratenientes que se fueron formando en la época de descolonización o como quien dice, desde la época que empezamos a echar a nuestros tiranos, aquellos que se han robado todo lo que hoy nos falta, como dice el compañero. Hoy estaríamos en un primer mundo si el país realmente avanzara con las ideas que tenía Moreno y con las ideas que tenía aquel compañero Artigas. Muchos pueden disentir conmigo también, ¿no? En mis pensamientos con respecto a la forma de gobierno que llevamos hoy. Pero sí, en realidad, si tenemos que pensar en nuestra fecha patria, deberíamos recordar fielmente a Castelli, a Moreno, a Artigas, a San Martín, a Beruti, a French, a tipos que eran tipos comunes, ¿no? Tipos como nosotros, tipos que realmente tenían empatía por el otro, ¿no, Héctor? Tenían empatía verdaderamente por la patria, como quien dice, ¿no? Entonces yo quería en este momento homenajear a aquellos patriotas que teníamos, a aquellos hombres comunes también que dieron la vida cuando volvimos a recuperar nuestro territorio de Buenos Aires, cuando vinieron los ingleses en el 806 y en el 807, que eran personas comunes, ¿no? Que dieron la vida y que en aquel momento empezábamos a pensar en una idea de patria, ¿no? De independencia, como quien dice. Entonces quería homenajear a aquellos hombres, ¿no? A aquellos grandes hombres y a aquellos también héroes que tuvimos, ¿no? Que eran indios, que eran mulatos, que eran gauchos y que eran tipos que lucharon verdaderamente por un ideal y por una Argentina mejor, y que siempre luchamos con lo mismo, ¿no? Con los terratenientes, con el poder real, con los ganaderos,
los tipos que son dueños de grandes estancias, ¿no? Cómo no recordar también a aquel gran hombre que defendió nuestro territorio, que fue Rosa, ¿no? Y hablo de esto, profe, porque justamente el viernes di un examen de historia argentina y me queda marcado, ¿no?, en la memoria, me queda marcado en el corazón cómo tipos comunes dieron la vida por nosotros, ¿no? Por la expansión también de un territorio libre, ¿no, Héctor? Por la unión de una América, por la unión de una América consagrada, ¿no? Como San Martín, Bolívar, y otros tipos también que han dado la vida por nosotros, ¿no? San Martín decía: iremos en bolas si es posible, cruzaremos los Andes, ¿no? Si no tenemos, usaremos nuestros ponchos, decía él, ¿no? Y también había una crítica de San Martín que escribía y decía que los ricos eran capaces de mandar 3, 4 esclavos con tal de no mandar a sus hijos, ¿no? O sea, el pensamiento de la oligarquía que hasta el día de hoy sigue diciendo: prefiero la dictadura militar que tener al kirchnerismo en el poder, por ejemplo, ¿no, Héctor? Entonces, no escapa mucho de nuestra realidad lo que en su momento hemos pasado como americanos, ¿no? Americanos es el nombre que nos pusieron, ¿no? Pero sí nuestros tiempos de los aborígenes, de los tipos que realmente vivían en nuestra tierra y que le daban un valor extraordinario a la naturaleza, ¿no? Naturaleza que se está perdiendo con el poder y el afán del dinero, ¿no? Con estos tipos que implantan industrias y nos derrotan cada día más, y lo peor es que nos están derrotando el cerebro a las generaciones de hoy. Ya no las derrotan a palos, y las derrotan exterminándolas o desapareciéndolas, como en algún momento fue normal. Hoy nos derrotan con la información, hoy nos derrotan con lo que consumimos, nos derrotan con chimentos y para decir en pocas palabras, pelotudeces que nos informan, ¿no, Héctor? Y Moreno en algún momento, cuando escribía La Gaceta, decía, los pueblos no ven ni oyen sino lo que se les dice, y no saben ni ven lo que se les cuenta, ¿no? Así que había adelantado Moreno de lo que iba a ocurrir hoy, y nada, quería homenajear a aquellos grandes hombres, Héctor. Gracias por su intervención. Vamos a tratar de empezar entonces, Claudia, a desarrollar algunos de los temitas que teníamos para hoy. Sí, profe, cuando usted quiera empezar. Clase, en el encuentro, vamos a decir, la clase no me gusta tampoco, me parece que es incorrecto. En el encuentro anterior, yo había hecho para imponer, por ejemplo, el general Smedley en el año hasta llegar hasta general, y durante todo ese Wall Street saben que es el centro económico de Estados Unidos y de los grandes negocios. En pocas palabras, he sido un mafioso del capitalismo. Nunca tuve tiempo para detenerme a pensar hasta que me retiré del servicio. Como cualquier militar, mi mente estaba suspendida y ocupada en cumplir órdenes. Cuando miro hacia con la diferencia de que él opera y yo operé en 3 continentes.
Fíjense, esto es la autocrítica que se hace un comandante general de Estados Unidos que estuvo 33 años en la Marina estadounidense. Y esto uno dice, bueno, 1933. Pero vamos a venir a la época de Trump, 2019. Y Mike Pompeo, un hombre que siempre está allí en el poder de Estados Unidos en la actualidad, era secretario de Estado de Donald Trump. En una reunión en la Universidad de Texas, que dijo, ¿cuál es el lema de los cadetes en la Academia Militar de West Point? No mentirás, no engañarás, no robarás, ni permitirás que otros lo hagan. Pues yo he sido director de la CIA, Central de Inteligencia, ¿no? Estados Unidos, y les puedo asegurar que nosotros mentimos, engañamos y robamos. Tenemos cursos enteros de entrenamiento para eso, lo que nos recuerda la grandeza del experimento estadounidense. Y esto lo peor, o lo mejor para ellos, es que es recibido con risas y aplausos. Pero voy a ir a un temita de derechos humanos también, bastante poco conocido, que tiene que ver o que está relacionado o que se produce a mediados del siglo XX. Dice, Estados Unidos, Guatemala, experimentos con seres humanos, médicos generalmente estadounidenses, infectaron, mediante inoculación directa y sin consentimiento ni conocimiento de las víctimas, ciudadanos guatemaltecos, entre ellos soldados, reos, bueno, reos le dicen a los presos, ¿no? Pacientes psiquiátricos con sífilis y otras enfermedades venéreas como gonorrea, para comprobar la efectividad de nuevos fármacos antibióticos como la penicilina y otros tratamientos. Tenemos que decir que la sífilis era una enfermedad venérea muy compleja, que si bien había algunos medicamentos, pero eran bastante problemáticos porque generaban consecuencias serias a veces, pero solucionaban el problema, recién se soluciona con la penicilina. Entonces, ¿qué hacen los norteamericanos para probar la penicilina? A ver cómo va, cómo lo van a probar. Primero hacen también unos estudios en Estados Unidos también. ¿Pero con quién? Con población afroamericana, no con los blancos, con población afroamericana. Entonces, la profesora de Historia Médica Susan Reverdy del Wellesley College descubrió archivos del difunto doctor John Cutler. Los resultados de la investigación aparentemente nunca fueron publicados. Y hubo connivencia también allí del gobierno guatemalteco de parte. Dice, durante los experimentos se utilizó preferentemente a prostitutas, enfermeras de gonorrea o sífilis de gonorrea o sífilis para contagiar a individuos privados de libertad, soldados o pacientes de manicomios. Al comprobarse que eran muy pocos los hombres que se habían contagiado, se pasó a la inoculación directa, inyectando la bacteria de la sífilis en el pene, el brazo o la espalda de las víctimas. Hay testimonios y pruebas de que también niños huérfanos alojados en el hogar Rafael Ayau de la ciudad de Guatemala fueron contagiados. Ahora sí, vamos a ir a la parte humana, ¿no? En el año 2010, el presidente Obama llamó al presidente de Guatemala para pedirle disculpas por este hecho. Perdónenme que sea muy maleducado con una expresión burda,
pero es para cagarse de risa. Así que esto tenemos que ver con el, por supuesto no fueron los únicos que hicieron este tipo de cosas, ¿no? La esterilización forzosa, por ejemplo, en Perú, en el gobierno de Fujimori, la experimentación de los nazis con seres humanos, en la época de Hitler. Bueno, no son los únicos, pero verdaderamente estos son los campeones de los derechos humanos y de la democracia. Por eso es importante que nosotros estos temas los podamos conseguir. Otro mito que el otro día no lo traté es el de que Estados Unidos nunca tuvo golpe de Estado, cosa que es cierta desde el punto de vista objetivo, es cierto, nunca tuvieron un golpe de Estado. Claro, alguien haciendo una humorada dijo en una oportunidad que nunca tuvieron golpe de Estado porque nunca tuvieron en su país embajadas de Estados Unidos, ¿no? Las embajadas de Estados Unidos fueron responsables de los golpes de Estado en todos los países de Latinoamérica. Y ahora vamos a ver las influencias. Claro, no tuvieron golpe de Estado, pero mataron a 4 presidentes cuando ejercían sus funciones. El primero fue Abraham Lincoln, después de la famosa guerra de sucesión, por el problema de la esclavitud entre sur y norte, en abril del año 1865. El segundo fue James Abraham Garfield, presidente por muy pocos meses, en 1881. El tercero McKinley, que era el 1901 cuando había estado el segundo mandato, a los pocos días problemas en su tratamiento en el hospital. Y el último, el cuarto de los presidentes asesinados fue Fitzgerald Kennedy en 1973. O sea que golpe de Estado no tuvieron nunca, pero liquidaron a yo quiero, lo dije antes, ustedes podrían hacerme críticas porque hay otros, por supuesto, imperios, ¿no? Y yo quiero hacer algunas referencias con temas de actualidad. Por ejemplo, todos ustedes a lo mejor se enteraron con un arma automática fue a un supermercado, no en persona, y no impensado, porque viajó 300 kilómetros en su automóvil, de hecho, en una zona en un barrio de afroamericanos. 10 personas, hirió a 3, y por supuesto se vanaglorió de una manera, porque ¿qué reivindicaba? Reivindicaba algo que viene de esos orígenes de Estados Unidos, que vamos a ir analizando, que es el supremacismo blanco, la idea supremacista, la idea de que ellos son superiores, que tienen, pero vamos a ver, qué tipo de connotación. Entonces, viene adentro de música, viene para afuera de música. Se pone loco, se manifiesta. Hola, Galaxy J2, por favor, ¿pueden silenciar el micrófono? Hola, Galaxy J2. ¿Podés decirlo? No me está dejando y tenemos muy baja red acá. Bueno, primero quiero aprovechar
a felicitarlas y felicitarlos, porque hay casi 50 pabellones ahí de promedio, 40 personas en cada uno, exactamente. Héctor, esto es producto de que das muy buenas clases, son muy entretenidas, sos didáctico para hablar, para estar. Y también porque es producto de la disposición de ellas y ellos, ¿no? Los que están ahí escuchando, por supuesto. Quiero felicitar. Y también con respecto a lo que decía Héctor, que se creen superiores, si vos te vas a Estados Unidos, ellos te dicen que son americanos, no te dicen que son norteamericanos. A mí una vez en Miami uno me dijo que era americano, y yo le dije, yo también, porque somos americanos todos, y ellos se hacen llamar, ya lo naturalizaron así, americanos, cuando en realidad toda América es americana. Y por eso en la doctrina Monroe, cuando ellos pusieron América para en 1823, de esto también a esto vamos a hacer referencia en algún momento, cuando pusieron América o se empezó a decir América para los americanos, eso quería significar América para los norteamericanos. Claro, pero lo tienen tan naturalizado esto de que, como dijiste vos hoy, ¿no? Y aprovecho también a decir que Juana Zurduy, que fue una defensora del norte argentino, por más que era boliviana, fue una de las guerreras más importantes, ¿no? Que estuvo en el norte de nuestra Argentina con Belgrano, San Martín. Y cumpliría años mañana, 25 de mayo nació ella. No sé si lo habías dicho al principio, yo al principio no pude estar. No, del yo Zoom. hice referencia al 25 de mayo, pero me parece importante esto. Sí. Y con respecto a Andrés Coco, que hoy decía que nombró a varios que siempre estuvieron en defensa de los más pobres, de los más vulnerados en derechos, yo quiero resaltar que no es que estuvieron a favor de los más vulnerados. Ellos siempre lucharon por la equidad social, por la igualdad, se dice comúnmente. No es que, porque si no parecería que parecería que están en contra de los que tienen plata, y no, nunca estuvieron en contra de los que tenían plata. De hecho, muchos de los próceres nuestros, patrióticos, eran de familias de dinero. Entre ellas Juana Zurduy, que recién mencioné, o San Martín. Pero bueno, esto quería destacar, ¿no? Que ellos siempre defendieron la equidad social. Para que haya equidad social siempre había que ayudar a los que menos tenían, ¿no es cierto? Como sucede ahora, pero la búsqueda no es ayudar al pobre, la búsqueda es la igualdad de oportunidades, la búsqueda es la equidad social. Eso solo lo dejo seguir hablando, Héctor. Ya se silenció el de hoy. Bueno, gracias por la participación. Yo y por el recordatorio, además de la gran Juana Zurduy, ¿no? Más en esta etapa en que, por supuesto, los problemas de género hay que tenerlos siempre presentes. Bueno, fíjense cómo esta actitud de que ellos tienen sus derechos, que son un poco los dueños del mundo, y de que sobre América es para los americanos, o sea, para los norteamericanos, un hecho que ha sucedido aquí hace días nada más. La jefa de la misión diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos, por supuesto, estuvo el 6 de abril en el edificio de Villa Martelli, que aloja a la empresa operadora de las centrales de energía nuclear más grandes de la Argentina. Yo voy a aclarar lo siguiente porque busqué el dato que no conocía. Esta empresa es Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima. Es una empresa que tiene 79% pertenece al Ministerio de Economía, 20% a la Comisión de Energía Atómica y 1% a lo que es ENARSA, que lo creó Néstor Kirchner, esta empresa, y es una empresa nacional que controla las centrales atómicas de Embalse, Atucha 1 y Atucha 2.
esta empresa fue visitada por esta señora que además llevó a un experto en inteligencia del Departamento de Estado llamado Dominique Cancino. ¿Qué dijo de ese hombre? Esta señora se lo robé al FBI, o sea, a esta central de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Esta central policial, digamos, de Estados Unidos. La gira entonces extendida entre el 4 y el 8 incluyó reuniones en Casa Rosada con Juan Mansur, Jorge Tajani y Daniel Filmus. Reunión con el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Vélez. Otras en Cancillerías y recorrida al predio bonaerense de Atuche y de la empresa INSA en Mendoza. Ahora, después vamos a ver lo de Vélez, ¿no? ¿Por qué vino? Porque nuestro país construye un prototipo atómico desde el 2014, que se paralizó durante la época del macrismo y que el presidente Alberto Fernández ordenó que se reiniciara, que se avanzara en este experimento, en este trabajo. ¿Por qué? Porque ¿con quién está hecho este acuerdo? Con Corea y China. ¿A qué vino esta señora representante de la misión diplomática del Departamento de Estado? A decir que verdaderamente ellos ven con malos ojos esto que se está haciendo con China. O sea, que nosotros no podemos ser, y entonces vinieron, por supuesto, trajeron elementos de descrédito frente a la posibilidad china, ¿no?, del desarrollo atómico, etc. Con algo y mucha dignidad, el que es director de esta empresa, Antunes se llama, agradeció, dijo que tomaba nota de lo que acababa de escuchar, porque le decían que los chinos no tenían la capacidad para esto, y dice, esta selección, les explicó, fue producto del producto chino, dice, fue hecha por nosotros, por los argentinos, en el año 2014, hace 8 años que lo hicimos para incorporarlo a la flota de reactores. Lo estudiamos muy cuidadosamente, estudiamos sus antecesores, el programa, y para nosotros era la máquina indicada cuando la elegimos y sigue siéndolo hoy. Esta es una respuesta digna de alguien frente a una persona que viene a imponernos esto, ¿no?, en estas condiciones. ¿Qué pasó con Gustavo Vélez? Zapatito de raso para mí, ¿no?, que lo miraban así en forma irónica. Gustavo Vélez, que es uno de los asesores más importantes que tiene el presidente, está hace 100 días que tenía que haber, digamos, promovido, avanzado en este acuerdo con China, en este trabajo, en esta tarea para que se siga desarrollando, porque lo había paralizado el macrismo, y lo tiene encajonado. ¿Saben por qué? Porque Gustavo Vélez es un hombre de la Embajada de Estados Unidos, es un hombre del Opus Dei. Y esto hay que decirlo, y hay que dar nombres. Bueno, esto es el imperialismo. Esto, muchachos, en esta forma hay que verlo, si no, no lo entendemos. Si no, no lo logramos comprender. Porque ellos, esas ideas que nosotros vamos a ir explicando, desarrollando, leyendo cómo lo fueron manifestando, esas ideas las traen desde sus orígenes y todavía siguen teniendo vigencia. Así como sigue teniendo vigencia la doctrina Monroe, que es de 1823, y que con todas las actualizaciones y las características que le tienen que aplicar hoy, siguen, por supuesto, aplicándola, ¿no?
siguen aplicando. Entonces, esto perdón, quisiera saber, ¿se entendió esto? ¿Se entendió? Bueno. Atilio Borón, ustedes tienen en esa bibliografía que yo envié señalado, un libro, dice que a lo mejor yo lo dije ya en la primera clase, pero lo repito porque no está de más, que el imperialismo está basado en 3 patas, ¿no? Una de ellas es Wall Street, el poder económico que está en Nueva York, en la zona de Manhattan. El otro es el poder militar que está en Washington con el Pentágono. Y el tercero es el poder cultural Hollywood en Los Ángeles. Fíjense, voy a dar un ejemplo solo para que se den cuenta cómo esto de Hollywood tiene importancia. Uno dice, pero ¿cómo la parte de las películas, la parte cultural? Si uno le pregunta a la mayoría de la gente quién ganó la Segunda Guerra Mundial o por qué fue derrotado Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y de acuerdo a lo que se vio a través de todas esas películas que nos metieron a través del tiempo, evidentemente eso la ganó Estados Unidos. Sin embargo, donde hicieron agua, donde tropezaron, donde cayeron, fue cuando se dio la invasión a la Unión Soviética, que tuvo a la batalla de Volgogrado como uno de los grandes hechos históricos, desgraciados, ¿no? Pero grandes hechos históricos, y donde la Unión Soviética perdió en toda esa guerra 27 millones de personas. 27 millones. Más de la mitad de nuestra población en la actualidad, en esa guerra. Y ahí fue derrotado. Sin embargo, a través de Hollywood, nosotros sabemos que los que triunfaron, los que derrotaron a los nazis fueron los yanquis. Bien. Yo quiero ahora decidir un poco a este elemento que señalábamos, que es desde dónde vienen y cuáles son los elementos, los componentes de esa ideología que trae. Hay un componente religioso, pueblo elegido por Dios. Los compañeros que hablaron en primera instancia lo dijeron, ¿no? Pueblo elegido por Dios. Hay un componente racista, son la raza superior, son los supremacistas. Como este joven del otro día, que hizo esa masacre en Búfalo y que reivindicaba, por supuesto, al hombre blanco y decía que la población blanca estaba descendiendo. Por eso era necesario, en un manifiesto que él escribió, que las mujeres blancas tenían que tener como mínimo 2,6 hijos por persona para seguir manteniendo la presencia y el poderío del sector blanco, o sea, de ese sector supremacista. Y el tercer componente de este elemento es el elemento expansionista, el elemento imperialista. Bueno, yo le voy a preguntar a Claudia, si es que todavía está por allí, mejor no, pero si está por allí, porque yo tengo 2 posibilidades. A las 2 tenemos que finalizar, yo tengo un compromiso también. Doy, es decir, todo esto que expliqué, los 3 componentes, religioso, racista y expansionista, voy a la lectura de los materiales para que ustedes vean confirmado esto que digo. Porque esto no es un invento mío, esto lo dijeron ellos a través de distintas etapas y de alguna manera lo siguen diciendo. Porque esta mujer que yo contaba que vino para presionar que no se haga, que
para romper el acuerdo argentino en esa, digamos, en esto de la energía atómica, y dice que si los chinos ellos también tienen posibilidades de trabajar con la Argentina en la parte de la energía atómica, o sea, ellos se dicen que tienen ese derecho. Entonces todo esto, de alguna manera, queda marcado en las cuestiones que yo puedo señalar con algunas lecturas que tengo preparadas. Si a ustedes les parece, y si no, cierro y escucho las preguntas que ustedes quieran hacer. No sé, esto lo dejo a criterio de ustedes, de quien conduzca la... Por ahora no tenemos manitos levantadas, profe, así que si usted quiere cerrar, cerramos. No sé. Bueno, entonces quiero dar algunos ejemplos, ¿no?, de cómo viene la idea esta de que el pueblo elegido por Dios es una idea que está relacionada con una expresión, una ciudad en un monte. Esta expresión está acuñada por John Winthrop en 1630, que era gobernador de Massachusetts, cuando todavía Estados Unidos estaban las 13 colonias. Ustedes sabrán que Estados Unidos fueron 13 colonias en la costa atlántica que fueron emigrantes de Irlanda del Norte, pero de Inglaterra fundamentalmente, de todos esos, de estos lugares, que fueron conformando 13 colonias que después terminaron constituyendo la base de lo que fue Estados Unidos, de lo que conocemos como Estados Unidos. Un año antes, ¿qué había creado él en la gobernación? Un gran sello. ¿Qué había en ese sello con el que sellaban, por supuesto, los distintos documentos, ¿no?, que salían de la gobernación? En ese sello, el gran sello, había un indio con un pergamino saliéndole de la boca en el que se leía: venid a ayudarnos. O sea, esto es genial, ¿no? O sea, el indígena pedía que los ayudara y ellos, como seres humanos, acá estamos hablando de estas comunidades inglesas, ¿no?, que estaban allí asentadas, como seres humanos, humanistas fundamentalmente, los ayudaron, masacrándolos a todos los que pudieron, por supuesto. A tal punto que en el año en que gobernaba el presidente John Quincy Adams, llegó a decir, después de que Henry Knox, que fue el primer secretario de guerra de Estados Unidos, del presidente Washington, que fue el primer presidente, dijo que la absoluta eliminación de todos los indios en las partes más pobladas de la Unión, por medios más destructivos para los indios nativos que la conducta de los conquistadores de México y Perú. O sea, ellos reconocían que ellos eliminaron a los indígenas con métodos peores que los españoles eliminaron a los indígenas en lo que es América Latina. Y Adams, dice años, por supuesto, después de esto, lamentó el destino de esa raza desventurada. Los nativos americanos que estamos exterminando con una crueldad tan pérfida y despiadada que está entre los pecados más abyectos de esta nación, por lo cual creo que un día Dios la castigará. Claro, siguieron en la misma, pero fíjense que ellos reconocían la criminalidad de sus actos y la tomaban como algo natural, porque de alguna manera estaba relacionado a esta idea de superioridad y a esta idea del pueblo
del pueblo elegido por Dios. Del pueblo elegido por Dios. Entonces, yo voy a leer aquí en esto, derecho a someter, disculpen un minuto, en este libro que les señalé antes de Jorge Mafú, dice, esto lo decía el coronel Edward Stiff en 1840, estaba publicado en un diario de Texas. Dice, estamos tan orgullosos de nuestro trabajo y exigimos el derecho a secuestrar y esclavizar a los demás de por vida, sobre todo aquellos que tienen otro color, para que se distingan de nosotros. Como buenos ciudadanos y como descendientes de aquellos que odian la sola presencia de un negro como la de un sacerdote católico, los compañeros hoy hablaban de esto, nos tomamos la libertad de declarar que si no se nos permite esclavizar a esos hijos de África, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y si además no se nos permite el derecho de rezarle al Creador según nuestra tierna libertad de conciencia, tendremos por lo menos 2 buenas excusas para rebelarnos. Esto lo dicen antes de invadir México, porque el tema que se les producía con México, que lo vamos a ver, el tema que se les producía con México era que México había liberado los esclavos. Entonces, ellos querían que permitiesen otra vez la esclavitud para ellos trasladarse a México, así como lo habían hecho, con esclavos que no fuesen liberados allí, por supuesto. Así que voy a... Después de esto, por supuesto, quiero explicar lo del destino manifiesto, porque es un poco más extenso y es un tema que vamos a retomar en la próxima clase. En la próxima clase termino 2 o 3 lecturas que tengo de este tema y además retomar lo del destino manifiesto, que los compañeros que hablaron hoy también lo señalaron, ¿no? Entonces lo vamos a ubicar en contexto, porque lo del destino manifiesto en realidad viene de aquel primer momento. Lo único que la expresión destino manifiesto quiere decir que ya estaba determinado por Dios que Estados Unidos tenía que cumplir esos objetivos, liberar a la humanidad, llevar la libertad a los pueblos, esclavizar, es decir, todas estas cosas eran el destino manifiesto de Estados Unidos. Esta idea está desde los orígenes. Ocurre que se expresa por primera vez en 1845. Ahí por primera vez alguien habla concretamente del espíritu. Hola. Hola, hola. Me parece que se le cortó la señal al profe. Hola.